puntos es que la Suprema Corte de Justicia tiene que determinar si la pregunta es constitucional o no. En ese 2014, la Suprema Corte de Justicia era presidida por Mariano Azuela, uno de esos que están en contra del cambio y de la transformación en este país. Uno de esos conservadores de los que hablaban las compañeras que se acaban de bajar del escenario, de esos que no quieren el cambio, que quieren perpetuar todos sus privilegios, que no entienden que estamos ya en un tiempo de cambio y que en estos momentos el pueblo es el que lleva las riendas del gobierno. En 2014, bajo ese argumento, una de las cosas por la cual dijeron que no podíamos hacer esa consulta popular era porque el pueblo de México no podía definir sobre asuntos fiscales y hacendarios. Imagínense, como si el pueblo no supiera gestionar recursos. El ejemplo más claro sobre esa situación y cómo el pueblo sí gestiona muy bien los recursos que se tienen, no como estos vendepatrias que lo único que se dedicaron fue a chupar del erario de la cuenta pública, es los caminos rurales de Oaxaca que se están construyendo. El gobierno actual lo que hizo fue darle a esos caminos rurales todo el dinero a la gente que vive en esos poblados, para que el mismo pueblo los construyera. ¿Saben cuál ha sido el resultado? Que no ha habido corrupción en la construcción de esos caminos rurales, que incluso el primer camino rural que se inauguró en 2019 en el municipio más pobre del país, enclavado en la Sierra Mije oaxaqueña, cuando ve el presidente inaugurarlo, en el municipio más pobre, todavía le regresaron un cheque simbólico, diciéndole que le regresaban 270,000 pesos para que otro municipio pudiera construir su camino rural. Eso es lo que hace el pueblo de México. Sí sabemos gestionar los recursos. Lo que pasa es que estos se dedicaban a gastarse todo el recurso público para hacerse sus grandes mansiones, para darse su vida de lujo. Pero bajo ese argumento, en 2014, la Suprema Corte de Justicia dijo que no podíamos llevar a cabo esa consulta popular, porque lo que estaba de fondo era el pago que le tenía que hacer Enrique Peña Nieto a todos los consorcios internacionales y nacionales por haber aportado millones de pesos para comprar, el cálculo se dice, 10 millones de votos en la elección del 2012. Esa elección comprada, que fue un fraude electoral y que el INE cayó, hizo palabras mudas en ese entonces. Ese INE que ahora nos está poniendo todas las trabas para que podamos organizar esta consulta popular, que es la primera que vamos a tener en la historia de este país. Con todo y lo que implica ese ejercicio ciudadano, el INE no se cansa de poner obstáculos y de ponernos el pie uno tras otro, porque simplemente a quien le responde es a los intereses de sus patrones, de sus líderes y referentes morales, del INE y de todo el conservadurismo en el país. Ahorita lo decían muy bien dentro de la sátira política, porque la izquierda se ha caracterizado por ser irreverente y hacer este tipo de sátiras. Eso es algo fundamental, burlarnos ante la desgracia de todas las ineptitudes que tuvimos con estos malos gobernantes. Ellos estarían muy felices y contentos siguiendo teniendo todo su régimen para poderse seguir llenando los bolsillos. Hay que recordar lo que pasó hace algunos años. Peña Nieto era uno de los vacacionistas más asiduos, aquí muy cerquita, en Punta de Mita. Ustedes que son de aquí, seguramente les llegó a tocar N cantidad de veces que cerraban todas las carreteras, no dejaban ni siquiera que se acercara una mosca por donde estaba, porque aquí es a donde se venía a vacacionar, y el pueblo de esos lugares pues tenía que desviarse, tenía que agarrar para otros lados, porque estaba el señor presidente de la República en sus grandes vacaciones, gastándose todo el dinero que se robó después de haber vendido el petróleo en 2014. En esa reforma de 2014 ya cayó uno, Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto, y ahora está cartando como jilguero, uno por uno está poniéndole al dedo. Luis Videgaray es uno de ellos, que fue secretario de Hacienda y canciller durante la administración de Peña Nieto, y se dice que era su mano derecha, el hombre más cercano. Pues ese ya va a tener que rendir cuentas también por haber comprado tantos votos a los congresistas y a los diputados y senadores que votaron a favor de esa reforma entreguista. Por eso es fundamental
esta consulta popular. Porque, por un lado, tenemos que recordar todos los atropellos que nos hicieron durante la larga noche neoliberal. Como pueblo de México, no se nos puede olvidar qué fue lo que pasó durante esos más de 30 años de neoliberalismo que vivimos en el país. La reforma energética fue una de esas cuestiones. Recordarán después, cuando vino la aprobación, porque se tuvieron que hacer reformas constitucionales, que se hicieron manifestaciones en todos los congresos locales para que no pasara esa reforma. Pues durante esas manifestaciones hubo unos actos de represión en Guadalajara sin precedentes, como ha habido, como no hubo en ningún otro lugar del país. Hubo una represión absoluta de las fuerzas del Estado, que en ese momento el fiscal en turno es el mismo fiscal que está ahorita, ese que fue el que mandó y dio la orden para que quienes no trajeran cubrebocas pues fueran levantados y fueran golpeados, como lo que pasó con Giovanni, que fue asesinado por los golpes de las fuerzas del Estado. En lugar de estar protegiendo al pueblo, se dedicaron a golpearlo. Ese mismo fiscal fue el que dio la orden en 2005, cuando fue la marcha contra los globalifóbicos, en Guadalajara también, y que fue un acto de represión que le dio la vuelta al mundo entero por la salvajidad que se caracterizó en esa represión. Esos son los actos a los que se les tiene que dar un castigo. ¿Cómo es posible que no haya habido ningún responsable, ni haya habido nadie procesado por ese salvajismo, por atacar así a los manifestantes? ¿Cómo es posible que hoy en la mañana el presidente da un dato? Hay más de 43% de la gente que está en la cárcel está ingresada en un penal federal y sin siquiera tener una sentencia desde hace casi 10 años. Y estos tipos, que es conocido y de dominio público, todos los actos de corrupción, los asesinatos de los cuales fueron autores intelectuales como Salinas en el caso de Ruiz Massieu y en el caso del asesinato de Colosio, siguen siendo intocables. ¿Cómo es posible que Zedillo, con toda la implicación que tuvo en la masacre de Acteal de 1995, sigue impune? Si cualquiera de nosotros cometiéramos cualquier delito, ¿se nos procesaría como a cualquier ciudadano normal? Primero se nos presenta ante el Ministerio Público, se hacen todas las pruebas, las investigaciones y un juez determina si somos culpables o no. Porque estos señores y todos sus secuaces ni siquiera los han sometido a un solo proceso judicial. A uno solo no los han sometido. Por eso es esta lucha que emprendimos en septiembre del año pasado. Porque además de estar pidiendo que se haga justicia para los familiares, las víctimas, y que se reponga el daño, como lo dijo un compañero ahorita, que por lo menos regresen lo que se robaron. Eso es parte fundamental del clamor que tenemos que hacer. Porque ya sabemos que el dinero que ahora tiene el gobierno se utiliza para todo el esquema de protección social. Porque ahí está. ¿Cómo es posible que en plena pandemia, en crisis económica mundial, se siga teniendo la pensión universal de adultos mayores? Y además se incrementó a 3,100 pesos hace unos días. Que todos los estudiantes de bachillerato de escuelas públicas tengan garantizado su beca